clases, este, normalmente asisten, pero en sus celulares. Bueno, entonces, diría entrarán pues de su celular. Vamos a hacer una llamada. Va acá, Pacho, Cabana, Habana presente, Coa. ingeniero. Ok, Cama, Cámara Ramos Coa, presente, ingeniero. Coa, Coacalca Anderson, presente, ingeniero. Chile, Presente, ingeniero. Chino, Presente, ingeniero. Choque, Shirley, Presente, ingeniero Choque quizá. Choque, Yavi, Presente, ingeniero. Condori, Ever, Ramiro, Flores, Barrientos, Presente, ingeniero. Limachi, Richard, Presente, ingeniero. Limachi, Juan Carlos, Yutari, Presente, ingeniero. Yutari Flores. Maita, Presente, ingeniero Maida. Navairi, Alex, Presente, ingeniero. Mesa, José, Presente, ingeniero Mesa. Paredes, Iván, Pérez, Gilbert, Pérez, Jonathan, Ponce, Franklin, Presente, ingeniero. Quispe, Cristian, Presente, ingeniero. Agua, Yabar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Salazar. Presente, ingeniero. Salazar José. Presente, ingeniero. Tiene que hablar más fuerte. Ok. Vamos a por lo menos ver lo de las cortantes. Ingeniero, disculpe. Sí. Yunca Juárez, ingeniero. ¿Qué? Yunca Juárez, ingeniero. No le escucho. ¿Yunca Juárez? Sí. Pero si nunca vino usted. Sí lo vino, ingeniero, disculpe. No, pura falta no me está usted, ¿no? Ya no le llamo siquiera. Ya. Vamos a empezar. Hoy hemos calculado las cortantes. Las cortantes. Y también hemos calculado los momentos. Lo que vamos a hacer hoy día es lo que es el cálculo de las cortantes y las pruebas de corte. Hay que indicarles que la prueba de corte ya no va a ser como en el caso eh, de zapatas combinadas, una sola prueba, sino vamos a tener que hacer varias pruebas según la parte donde estemos calculando. Entonces, vamos a tener tres pruebas, uno para la zapata 1, otro para la zapata 2 y otro para la zapata 3. A ver, acá está, ¿no? Pero primero vamos a recordar, ¿no? Vamos a hacer la prueba de corte con la resistencia unitaria. Y para eso vamos a ver algunos datos. Para lo que es la viga, creo que vamos a tener que cambiar de análisis. Sería bueno que vayan capturando las pantallas porque esta parte ya no les he pasado, ¿no? Tampoco les pienso pasar. La prueba de corte con la resistencia unitaria, ahí en la pantalla, muestra los análisis, ¿no? Lo que es la resistencia del concreto y lo que es la resistencia, no tanto resistencia, no, la cortante que actúa. Recordándoles, la cortante que actúa es como decíamos el cuchillo que va a querer romper nuestra torta o en este caso nuestro concreto, ¿no? A ver, esta fórmula ya la tienen y lo que primero que vamos a hacer
es calcular la resistencia unitaria del concreto. A ver, vamos a llamar a Cabana Puma. Cabana presente, ingeniero. A ver, ¿cuánto sale o cuánto resiste el concreto al corte? En lo que tenemos acá sale 6.53 kilogramos por centímetro cuadrado. Y 6.04 es el resultado. ¿Por qué crees que sale? Mm, Como usted le dice que no es es que si el cuchillo corta el pan y pero en No, ese no, no, caso no, 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 no. ¿De dónde sale ah, 6.04 kilogramos por centímetro cuadrado? Mira en la pantalla. Camaroni. Camaroni se escapó, ¿no? Se escapó. ¿Eso quién dijo eso? Camarramos. ¿Quién dijo? Pacapacho. Sí, depende de FC. Claro, en el problema hemos estado utilizando 210, pero en muchas ocasiones tienen que verificar que se utiliza 180. ¿Por qué utilizan 180? Porque la calidad del concreto que se echa a veces es sucio, como es cimentación, está sujeto al polvo, a la tierra, a la humedad, etcétera, y se asume 180. Entonces, cuando la resistencia del concreto es menor, hay menor resistencia al corte de la compresión. Perdón, a la resistencia al corte. Depende del factor de compresión, FC. Entonces, como si estamos usando regularmente 210, se supone que va a usarse con cuidado, no va a haber humedad, no va a tener problemas. Entonces, ahí sale 210, sale 6.53 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese 6.53, como el dato indica, es de resistencia unitaria. Entonces, tenemos que ese valor está en kilogramos por centímetro cuadrado. Si fuera la resistencia completa, estaría solo en kilogramos. Ya vamos a trabajar los elementos. A ver, dice la fórmula, dice que la cortante actuante, la cortante que va a querer destruir el elemento, se calcula con la fórmula. A ver, ¿con qué fórmula se calcula Chile? ¿Por qué siempre me tocan las preguntas? La cortante Ya, actuante, ¿con qué se calcula? cortante máxima sobre base por altura, Sí. por distancia, creo. El problema va a ser ahora reemplazar esa fórmula. ¿De dónde sacamos los datos Bmax, B y D? Eso es de acuerdo a la sección. A la sección. Entonces, ahí está suponiendo 0.4 y H 0.5, pero vamos a ver la sección siguiente. ¿Pueden capturar la pantalla antes de continuar? Ingeniero, una consulta. Sí, Ese dato que se sacó con la resistencia pero del tiene que concreto hablar un poco 180, más fuerte, no le escucho. perdón, esa resistencia del concreto 180 con la cual se calculó 6.04, Sí, es ¿se toma como referencial. referencia Sí, sí, o referencial. Lo que vamos a utilizar ahora es 210. ya? Ok, Ya, ingeniero, gracias. pasamos. Ahí tenemos un gráfico
con las secciones. Ya. Eh, va a haber una sección para la zapata lateral, una sección para la zapata central y una sección para la viga de cimentación. Entonces, estas son las secciones de trabajo. Son 3 secciones, ¿no? Y las secciones no están en la dirección del análisis que estamos viendo, ¿no? Son inversas, por eso que hay como un gráfico en 3 dimensiones. A ver, voy a tratar de dibujarla de un color más llamativo. Ahí está, miren, esa sección. Esa sería la sección de la zapata lateral. Y esta, por ejemplo, sería la sección de la zapata central. Y esta sería la sección de la viga. La sección está en forma inversa. No está en la dirección de análisis, ¿no? Y a ver, vamos a, dice, hacer la primera prueba de cortante con la zapata central. Esta sección, este, de la zapata central de color verde, voy a ponerle otro color, a ver, vamos a llamarle este color ladrillo, es la que vamos a analizar, porque es la zapata central, ¿no? Entonces, este color ladrillo es esta sección de acá. Se recuerda que la base es de 133.61 y ahí indica el valor de T asumido es 40 y H con su recubrimiento es 50. Entonces necesitamos los datos B y D que ya los tenemos. Ya los tenemos. Y vamos a calcular ahora la prueba de corte. Pueden capturar las secciones de trabajo antes de continuar. Ya han capturado, ahora vamos a ver esto de acá. Miren, la zapata central tiene una sección que hemos definido, pero ¿cómo hallamos Bmax? Bmax solo lo vamos a trabajar en la zona de la zapata central. La zona de la zapata central es todo lo que está de celeste, dentro de un recuadro celeste, ¿no? Joa Anderson, Presente, ingeniero. a ver Anderson, dinos ¿cuál es la cortante máxima ahí? ¿O qué cortantes hay? La cortante, ingeniero, hay de 1.290, otro de 11.357, el otro de No, solo en la 10.066. zona de análisis. ¿Cuál es la zona de análisis que estamos trabajando? A ver, La zona de celeste, ingeniero, ya, pero ¿a quién corresponde? a la zapata central. Correcto, a la zapata central corresponde, ¿no? ¿Y cuáles son las cortantes entonces en la zapata central? 11.353, Y la otra, 10.066. ya está dando cuenta, ¿no? Y la mayor es 11.357 toneladas. Sí, ingeniero. Muy bien, entonces continuamos con la explicación. Acá, B máximo sería el mayor entre esos dos, sería 11.357. Entonces, ese B max ya podemos reemplazar junto con el valor de B y D que ha sido asumido y ver si resiste, ¿no? Entonces reemplazamos los 11.000 convirtiéndolo a kilogramos, ¿no? Entre 40 y
133.61. Eso está en centímetros, no en metros, porque esas son las unidades con las cuales se está trabajando. Y nos va a dar el resultado que la resistencia al corte es, a ver, ¿cuánto es la resistencia al corte, joven Ispe Cristian Luther? 2.13 kilogramos por centímetro cuadrado, ingeniero. Ya, y ¿se acuerda de la resistencia del concreto? ¿Cuánto es? 6 punto, no recuerdo bien, pero era mayor. 6.53, ¿no? Entonces, 6.53 es mayor que lo que ha salido acá. 6.53 es mayor que 2.13. Como es mayor, no va a haber problemas de corte en la zapata central. No va a haber problemas de corte en la zapata central. Y por eso dice, ok, Ingeniero, tengo una pregunta. a ver, Eh, y suponiendo, ingeniero, que en el corte de abajo, ingeniero, que está el 10.066, si es que ahí tendría, ingeniero, digamos, mayor a la que está la cortante de arriba, la tengo que asumir el de abajo, ingeniero. sí, sí, sí. No Tenemos que importa que sea escoger, negativo o positivo, ¿no? o si no importa, no importa. Bien, ingeniero. Está muy bien la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Coaquel Anderson. Sí, interesante esa pregunta. ¿Qué pasaría? Uno cree que es negativo y de repente no funciona. No, si está abajo mayor, se toma el mayor. Ya, ahí se ha reemplazado y entonces no se requiere estribos y el concreto soporta el corte. No hay ningún problema. Ya, luego vamos a continuar. A ver, capturen esa pantalla. Vamos a continuar con el análisis de la zapata lateral, supongo, para dejar al último el análisis de la viga. ¿Ven? Ahí está la zapata lateral. Primero determina su sección. Sección, ¿eh? H vale 50, D 40 y la base, miren, ¿cuánto era el lado del cuadrado inicial? A ver, Choque Shirley, ¿tiene su copia de ayer? Presente, ingeniero. A ver, ¿cuánto era el ancho inicial del cuadrado? El lado, el Sí, lado era de 94.48 B. Y centímetros. este lado que estamos utilizando para la sección ya está aumentado. A ver, le vamos a preguntar a Chino Wilhelm, Mira, ¿por qué está aumentada esta sección? De 94 a 105, recordando ayer. Eh, Chino Wilhelm. Se ha hecho un redimensión, se ha redimensionado Redimensionado. esto. ¿Por Sí, qué? ¿Por qué se ha redimensionado? A ver, vamos a llamar a Mesa José Antonio. Mesa se escapó. Amani Alex. Presente, ingeniero. Alex, ¿por qué hemos redimensionado? Porque el, la columna de la zapata central Lateral porque ha transferido carga, ingeniero, de la central A, a la lateral, ingeniero. por eso es que hemos aumentado el tamaño, ¿verdad? Ujú. Y ahí no estamos usando 24, sino 105, porque está en la forma inversa. La sección es inversa, no se ve del costado, es lo que está cortando, diríamos. Ya, entonces es 105. Ahora nos falta hallar
cuál es la cortante máxima en esa zapata. A ver, ¿cuáles son las cortantes en esas zapatas a guayaba? Tu ingeniero no le escuché bien. A ver, ¿cuáles son las cortantes en esa zapata? Está también definida de celeste. 8.806 kilogramos. Ya, una cortante, las otras dos, Eh, 1.290. ya. Y 1.905. ujú, ahí hay tres cortantes. Tres cortantes. Y se tiene que seleccionar la mayor. En este caso está seleccionado de color celeste 8.8, ¿no? Sería 8.806 kilogramos, porque 8.8 está en toneladas. Y ese es el dato que vamos a utilizar para el cálculo de la cortante que va a actuar, ¿no? Como ya tenemos en la sección el valor de P y D, reemplazamos. Reemplazamos. A ver, Ponce Inchuña, Sí, ingeniero, ¿cuánto sale nos la sale cortante? 2.07 kilogramos por centímetro cuadrado. 2.07. ¿Y resiste el concreto? No, tenemos que el 6.53 es mayor que ese valor que nos dio. ¿No resiste el concreto? No, sí, sí, sí resiste, ingeniero. Sí resiste. Porque 6.50 o 6 y tantos es lo que resiste el concreto. Entonces el cuchillo que atraviesa solo es de 2 y el otro es 5. Entonces no le va a hacer nada. No va a tener problemas. 6.53 acá está bien. Es mayor. Es mayor. Por lo tanto, no requiere estribos y soporta al corte. Tampoco se tiene que aumentar el valor de. Está bien con 40. Dice. Pueden capturar. Con eso hemos probado la zapata lateral y la zapata central. Ingeniero, ¿qué pasaría si en el corte saliera 6.05? 6 puntos habría que redimensionar el valor de D, tendríamos que aumentarlo a 45, por ejemplo. Porque ya estaríamos llegando, digamos, a ese concreto que Sí. tiene baja resistencia, ¿no? De 180. Podrían analizarlo inclusive con 180, porque a veces depende de la calidad del maestro, de repente a veces hacen mal, entonces es preferible asumir una capacidad menor. Entonces, si se ve que va a suceder eso, entonces se va a asumir de 45, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, se ve que es grande la diferencia de 5 a 2, no es necesario, ¿no? Si estuvieran cerca, habría que analizar. Ya, entonces, ya han capturado eso. ¿Qué nos falta? A ver, Choque, Yavi, Gabriela, ¿qué nos falta? Ingeniero, Son- hacer el cálculo del acero, ingeniero. No, en cortantes, ¿qué nos falta? Hemos hecho la zapata lateral, la zapata La, central, la, la viga de cimentación, la viga ingeniero. de cimentación les falta. La viga de cimentación les falta. Ahora vamos a ver, supongo, la viga de cimentación. Ahí está. La viga de cimentación está subiendo las 50, es muy grande, creo. Vamos a ver. Si la va a asumir tan grande, de repente no va a haber problemas. Está asumiendo las 50, o sea, cuando la viga es grande, tiene bastante altitud, a veces no tiene problemas, ¿no? Y a ver, vamos a ver. ¿Qué sucede?
en la sección que está asumiendo me parece que es grande, pero bueno, ya está hecha. Como les dice, cuando hacen una viga de cimentación, no es como lo que hablaban, una viga de conexión que está por encima de de los cimientos corridos. La viga de cimentación es una viga grande, ¿no? Ahí ven su ancho 25, su alto 50. Entonces de ahí dice asumiendo, dice un D40. D40 dice, ¿no? Ya suponiendo un D40, tenemos que hacer también el mismo análisis. Miren, su corte está también dentro de eh, una representación de color celeste. Y tenemos que la cortante de prueba es 1.290. ¿Cuánto sale B máximo? A ver, vamos a llamar a Maita Víctor. Dígame, ingeniero. ¿Cuánto sale B A máximo? 1.29 kilogramos por centímetro B cuadrado. máximo. B máximo es 1.29 toneladas o si no, 1.290 kilos. Ya. Y solo existe un valor, ¿no? Entonces solo se puede asumir eso. Ya. Y B que se va a B actuante o cortante actuante, BU. ¿Cuánto sale Flores Herbert? 1.29 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, sí. Como es 40 y 25 sale 1.29. Entonces, obviamente que el resultado es óptimo, no se va a quebrar, pero es una viga. O sea, no va a tener un quiebre, no va a tener rotura, ¿no? Porque 6.53, que es la cortante unitaria que asume el concreto, no va a poder ser rota por 1.29. ¿Ya? Pero una viga siempre tiene inclusive una cortante, perdón, un estribaje mínimo. Entonces se tiene que calcular ese estribaje mínimo. Ya. Y dice, ¿no? Concreto va a requerir, va a soportar, pero se tiene que tener un estribaje mínimo, ya que la viga tiene menor dimensiones que una zapata. Ya. Bueno, capturen. Entonces ahí necesitamos colocar estribo, pero es por lógica que va a salir estribaje mínimo, porque ya les está diciendo que soporta, ¿no? La sección es bastante grande y va a soportar. Por ejemplo, si hubiéramos hecho una sección de base 25 con un D de repente de 35, de 30, un poco más pequeño, hubieran tenido más problemas. Ahí hubieran tenido que diseñar, pero como está haciendo lo grande la sección, está subiendo bien. Ya, acá una explicación. Una explicación de la forma de cortantes. En la viga de cimentación tenemos que dos cosas. ¿Cómo es la cortante en la viga de cimentación? A ver, vamos a llamar. ¿Quién falta? Limachi Richard. Presente, ingeniero. ¿Cómo es la cortante en la viga de cimentación? ¿Como la que está en la parte de arriba o en la parte de abajo? La que está en la parte de abajo, ingeniero. Correcto. Es constante, ¿no?
Y Yutari, Edith, Aquí, ingeniero. ¿cómo era la cortante que calculábamos en las vigas el semestre pasado? Así como en la segunda imagen, la rectangular. La rectangular el año pasado, ¿no? Ah, no, la triangular, ingeniero, disculpa. La triangular calculábamos. Por eso que las calculamos una 5, una 10, una 15, ¿se acuerdan? Ese estribaje era más o menos. Para igualarnos a secciones más o menos como la que tenemos ahora, teníamos que hallar por zonas. Y de ahí más o menos íbamos determinando los espaciamientos de nuestros estribos. Pero acá nos ha salido diferente. ¿Cuánto valía este valor? ¿Dónde esto? A ver, vamos a preguntar a alguien cuánto valía ese valor. Está mejor. ¿Cuánto valía ese valor? Esa cortante, ¿cuánto valía en el diagrama de esfuerzo de corte? Mm, ¿Quién falta? Junca, a ver, que ha dicho que va a asistir. Ya se escapó, ¿ven? Ingeniero, 1290. 1.29, 1.29, ingeniero, kilogramos. 1.29 toneladas. Ay, sí, sí, correcto, correcto. Ah, ya. Lapsus, lapsus, brutus. Eh, Ese sería el valor que tienen como máximo, ¿no? Y no era como en el semestre anterior, este símbolo de acá, cuando era de esta forma, teníamos un valor máximo. Esto era generalmente, esto generalmente sucede en vigas para losas. En la viga de cimentación no nos está saliendo así. Aunque podría salir también, pero generalmente viene de la forma que estamos graficando, ¿no? Y entonces, como de un valor alto bajábamos a un valor mínimo, íbamos poniendo los estribos con un espaciamiento. Ahora nos va a salir un espaciamiento regular. ¿Por qué? Porque nos ha salido de esta manera. Bueno, ya voy a pasar al diseño. Podrían capturar si no. Inclusive ya necesitamos solamente estribaje mínimo. Y vamos a recurrir a las fórmulas ya anteriores. Semestre pasado. A ver, ahí está. Cálculo de estribos. El método es diferente. Tenemos que utilizar el método de cortante cuantificada de concreto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, era diferente el análisis, las fórmulas eran diferentes. La resistencia del corte de la viga, la cortante actuante, ya no se da en kilogramos por centímetro. Si no, ahí ven, todo está en kilogramos. Se había dado dos métodos. Es más fácil utilizar el método de cortante unitaria para los diseños anteriores, pero ahora que tenemos que calcular estribos, tenemos que hacerlo en kilogramos. Por eso es que se tiene que usar el otro método. Y ahí, por ejemplo, está calculando resistencia del concreto al corte. ¿Cuánto sale para esa sección? Esto es para la viga de cimentación.
B vale 40 y D base 25 es. Base 25 y D es 40. La altura de trabajo es 40. Sale 7.680 kilogramos. Y inclusive cuando calculamos antes ese medios teníamos que calcular. Tenemos que calcular ahora la cortante que actúa en la viga, porque ya tenemos la cortante que resiste el concreto, ¿no? La resistencia del concreto al corte. Ahora el otro cálculo, vamos a llamar a alguien que nos haga ver. Vaca Pacho. Vaca Pacho. Se escapó. Choque Shirley. Presente, ingeniero Choque. A ver, ¿cuánto sale la cortante actuante? Sale 1517.64 kilogramos. Kilogramos. ¿Y Sí. 0,85 qué es? Es el factor de seguridad. De seguridad, muy bien. Y B max es el valor que estábamos encontrando más antes, ¿ah? A ver, lo voy a copiar esto. Este es pues, lo que estamos copiando. Ya, un momento, por favor, me he pasado. Acá estamos. Este valor de 1200 es el que estamos utilizando y ese es el que utilizamos ahí, 1290, ¿no? Para calcular. Y sale, como dijo la señorita, 1517. Si comparamos, BC medios es mayor que BN, según lo que hemos trabajado, requerimos de estribaje mínimo. Y según la zona y todo lo que explican, ¿no? Ahí vamos a calcular. Esa es la fórmula de estribaje mínimo. S, si recuerdan, era el espaciamiento. AB mínimo, el acero que vamos a utilizar. FY, la resistencia del acero. Y dividido entre 3.5B. La base es 25. Entonces ahí vamos a calcular. Indica que vamos a usar tipo de acero de 1/4, que es 6 milímetros. Acá está. 6 milímetros. A ver, vamos a llamar a alguien. Imbachi Richard. Richard, Sí, presente, ingeniero. a ver, el área de acero para 6 milímetros, ¿cuánto es? 0.28 centímetros cuadrados, ingeniero. Y para media, 0.56 centímetros cuadrados. no, 56 es para 3/8, creo. Para media, ¿te acuerdas? No, ingeniero, la verdad no. 0.70, 0.71. algo así creo, ¿no? Ya, pero en este caso para 1/4 es 0.28.
AB mínimo, por tanto, será 2 veces SA0. 2 por 0,28 es 0,56. ¿Ya? Y ese mínimo va a ser esta fórmula, ¿no? Ese mínimo es AB mínimo por 3,5 por B, que va a ser 25, sale 26,88. Y nos falta calcular todavía. Está todavía. Vamos a pasarnos a la siguiente página. Como ya hemos calculado esto, ahí está. Este va a ser el resultado producto de la fórmula, ¿no? Saldría 26. Pero tenemos que calcular dos valores más. ¿Por qué? Claro, vamos a hacer. Un momento, se me está mezclando. Como tenemos esta fórmula, hemos calculado esta primera, pero nos faltan estas dos. Nos faltan estas dos, ¿no? Hemos calculado la primera y nos falta esas dos. Nos ha salido 26,88 redondeando 26. Ahora la siguiente, S es menor o igual que D medios. 40 entre 2, 20. Entonces otro segundo resultado es 20. Y calculamos también S60. De los tres resultados dice se escoge el menor. Y el menor dice 20 centímetros de espaciamiento. Ahí podrían capturar la imagen, creo. S se asume 20, dice. O sea, cada 20 se va a poner estribos. Ahí está el dibujo, ¿no? Mientras se coloque la barra, vamos a tener que ponerle el estribaje para nuestra barra cada 20 centímetros. Dice acero de 6 milímetros a 20 centímetros. Esa sería nuestra viga. Voy a dibujar la viga. Supóngase que esta es la viga. Ahí está, por ejemplo, la viga. Y ahí tienen que ir estribos cada 60 centímetros. Ese es el resultado que nos ha salido. Dependiendo de la longitud que tengamos, tenemos que ubicar cada 20 centímetros nuestros estribos. Y hasta ahí ya hemos diseñado, ¿no? A ver, vamos a hacer una llamada si están atentos. Flores, Herbert. Sí, Flores, ingeniero. Herbert. ¿Cuánto Sí, era la ingeniero. sección de nuestra viga? 25 por 40. ¿Cuánto era H? Eh, 50. 50. D era 40. D era 40, Sí, ¿no? sí. Bien. Habría que probar con una sección menor, pero es una viga de cimentación y me parece que esa sección está adecuada.
Y viendo eso nos ha salido así, ¿no? Ese sería el estribaje que tenemos que colocar. Tampoco es mucho, ¿no? Ahora nos faltaría calcular cuánto de acero nos tenemos que colocar en la viga de cimentación y en nuestras zapatas. Ya está, hasta acá estaríamos llegando el día de hoy, porque dice que hay apagón o ya se ha solucionado. Nada, ingeniero, sigue. El diseño de lo que son los aceros haremos la siguiente semana nomás, porque también es poco complicado, también de poco de detalle, y para eso haremos la siguiente semana, ya que tienen apagón, un poco, con más calma vamos a hacer. Hasta acá nos estaríamos quedando, nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Alguna consulta? Sí, ingeniero, una consulta. El factor phi de seguridad que es Sí, 0.83, 85, ¿eso es 85. fijo, eso es fijo o puede variar Es fijo para estribos, para estribos? según el reglamento. Ajá. Porque vi más arriba que puso tres valores distintos. ¿Qué tres Bueno, valores? en No las creo, no. fórmulas, en las fórmulas. El único fee es este. No, no, más arriba, ingeniero. Va a cambiar. O sea, por ejemplo, el factor de seguridad para, ¿qué se llama? Por ejemplo, para lo que es este diseño de aceros, 0.9 para el cálculo. Pero en otro fee donde no hay. Más bien vamos a ver en aceros hay factores de seguridad. Pero fee no hay acá, creo, no lo que recuerda. No hay. Ah, este fee de acá. Sí, sí, Es ingeniero, eso también 0.85 ese. Es de la corte, de cortante también. De estribos de cortante 0.85. Lo mismo es. Y los otros valores de 0.65 y 0.5. Ah, varía, pues, como les digo, en vigas, para el diseño para el diseño de lo que es aceros, esto no varía, 0.9. En algunos casos, según el que es el reglamento y según la fórmula, cambia. En vigas, a ver, vamos a revisar. Acá, aunque adelantarnos a la clase siguiente, cómo se calculaba KU, por ejemplo, cómo se calculaba omega. Utilizábamos un factor de seguridad 0.9, si no lo recuerdo. En sus fórmulas deben estar. Entonces ahí cambia. Según la fórmula y el reglamento determina cuál es el factor de seguridad que se debe utilizar. ¿Ya? A eso se refiere ese factor. El factor de seguridad cambia según la fórmula. Ya está despejada, creo, la duda. ¿Alguna otra consulta? El otro, a diferencia de una viga para losas, en una viga de cimentación siempre se utiliza solo a 20 centímetros, no como No, las no. losas Depende 1 a de lo que 5, salga, 2 a pe. 10. Depende cómo salga, pe. O sea, si, ¿cómo les saldrá, pe? La cortante, a ver, el gráfico ha salido recto ahí. Gráfico de la cortante. En la viga ha salido recto. Pero nadie les garantiza que no fuera recto. Por lo generalmente siempre sale recto, ¿no? Si no hay problemas. Pero el valor en este caso está un poco bajo. Lo veo 1.29 bajo. ¿Por qué? Porque la longitud entre las dos zapatas es 3 metros. Si lo veríamos desde el lado de los 4 metros, ese valor va a ser mayor y de repente requiere otro tipo de estribos. Similares a los de Y una viga se para tiene que losas. utilizar las fórmulas que hemos aprendido el semestre pasado. Al igual que aprendimos a diseñar, hemos aprendido a diseñar, ¿se acuerdan? Aceros, también hemos aprendido a diseñar estribos. Igualmente se tiene que hacer.
Pero Ok. por lo general les va a salir un espaciamiento casi constante porque es recto. Porque es recto. Si sale recto, a ver dónde está el gráfico este que les estaba mostrando. Si es recto, sale así, constante. En cambio, cuando es así en pendiente o en triángulo, sale espaciamientos así, 1 a 5, 1 a 10, así. Eso es por producto de la cortante. Ya, ¿alguna consulta más? No habiendo más consultas, siendo las 7 ya, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Espero que haya luz y ya pues vemos lo de lo que son los aceros, que también es otro procedimiento. Hasta la siguiente semana, jóvenes. Buenas noches.